Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buen día o buena tarde, no sé a qué hora se tomen el tiempo para revisar esta videoclase. Esta videoclase corresponde al día viernes 24 de abril del 2020. ¿De acuerdo? Entonces vamos a darle continuidad al tema que hemos estado revisando a lo largo de esta semana. ¿Sí? El análisis sintáctico de las oraciones forma parte de ese gran tema, que es un tema bastante extenso, pero en este caso estábamos viendo la categorización de los verbos. ¿Sí? Habíamos visto que los verbos pueden ser regulares o irregulares según modifiquen o no su raíz léxica a la hora de ser conjugados en cualquiera de sus tiempos, modos y formas. De igual manera, un verbo puede entrar en otras categorías como lo son la categoría de los verbos transitivos o los verbos intransitivos, ¿no? Esto dependiendo, como decíamos el día de ayer, de en qué clasificación o de qué forma se utilizan los verbos, si estos van a estar acompañados de un complemento directo, ¿sí? Objeto, circunstancia, o de un complemento circunstancial que nos indica modo, tiempo, lugar, forma de realización de una acción o de un verbo, ¿de acuerdo? Con respecto a las actividades que les dejé ayer, las que estuve revisando, me di cuenta de que a algunos probablemente se les complique transformar una oración en voz activa, una oración simple, a una voz pasiva. ¿Sí? Esto obviamente pues, sí les entiendo que sea un poco complicado a veces dependiendo de los verbos, porque pareciera ser en apariencia que únicamente cambia el orden, ¿no? Del acomodado de las palabras, pero no es así. Realmente recuerden que lo que yo les decía es que una oración que está presentada en voz activa, es decir, en una forma normal como se la conocemos, cuando pasa a voz pasiva, se utiliza el verbo auxiliar ser, ¿sí? Conjugado en el tiempo en el que la oración se presentó en su forma normal. No se preocupen, ahorita les voy a explicar con ejemplos, pero para poder resolver esta situación, primero es indispensable que ustedes sepan que el verbo ser es fundamental, ¿sí? Es un requisito indispensable en el uso de la voz pasiva de una oración, ¿sale? Pero no nada más es el verbo ser, es decir, el verbo ser tiene, al igual que todos los demás verbos, la mayoría de los verbos, formas de conjugación y tiempos de conjugación. Si yo les puse aquí en la pizarra algunos tiempos nada más como ejemplos, ¿sí? De la voz, perdón, de la forma simple en su modo indicativo, ¿sí? Tenemos aquí 5 tiempos de conjugación, pero únicamente los voy a poner por cuestión de espacio en las 3 primeras personas del singular, es decir, yo, tú y él, ¿de acuerdo? Dice aquí, primera persona del singular, yo, segunda persona del singular, tú, tercera persona del singular, él, ¿de acuerdo? Primera persona del singular, yo, segunda persona del singular, tú, y tercera persona del singular, él. Esto únicamente con la finalidad de ejemplificar, ¿sí? Voy a acercar un poquito más el teléfono para que puedan ustedes visualizar cuál es la manera de acomodar ahí la información, ¿sale? Como ustedes ven, como les decía, aquí tenemos el tiempo presente, ¿sí? Del indicativo en su forma simple, únicamente en las 3 primeras personas del singular. Tiempo pretérito, ¿sí? Es decir, pasado que ocurrió una sola vez y terminó. Tiempo copretérito, es decir, el pasado que ocurrió durante mucho tiempo, ¿sí? No sabemos incluso a veces cuánto, pero sucedió. Es algo que ya pasó, pero ocurrió durante mucho tiempo, ¿sí? Tiempo futuro, lo tenemos aquí el tiempo futuro, ¿sale? Igual en sus 3 personas singulares. Y el tiempo pospretérito, es decir, la acción que ocurriría en el futuro solamente si algo sucede antes. Es decir, el pospretérito también lo conocemos como el condicional, ¿vale? Y aquí tenemos pues el verbo ser, ¿sale? Que es el verbo que a mí me interesa que ustedes sepan conjugar para poder transformar una oración simple en voz activa a una oración simple en voz pasiva, ¿sale? Entonces dice así la siguiente conjugación. El verbo obviamente es irregular, ¿sale? Eso quiere decir que su raíz léxica cambiará, se modificará al ser conjugado. No permanecerá la raíz léxica de la misma forma como en el caso de los verbos que son regulares, ¿sale? En este caso el verbo ser es irregular. Por tanto, en el presente quedaría de la siguiente forma. Primera persona del singular, yo soy, tú eres, él es, ¿vale? Vámonos al pasado que duró poco tiempo, ¿sale? Yo fui, tú fuiste, él fue. ¿De acuerdo? Vámonos al pasado que duró un poco más de tiempo. Yo era, tú eras, él era. ¿De acuerdo? Futuro.
yo seré, tú serás, él será. ¿Queda claro? Y condicional o pospretérito del futuro, yo sería, en caso de que algo suceda antes, ¿sale? Tú serías y él sería, ¿vale? Entonces, una vez sabiendo esto, vamos ahora sí a analizar una oración como ejemplo de la voz activa transformada a la voz pasiva, ¿sí? Una oración simple. Déjenme borrar esto nada más, por favor, para poder usar como ejemplo alguna oración. Ok. Vámonos rápidamente con una oración simple. La oración que yo voy a utilizar como ejemplo es la siguiente. Obviamente, decíamos ayer, para que la oración se pueda transformar a voz pasiva, necesitamos de un verbo que sea transitivo, ¿sale? Es decir, un verbo que pueda estar acompañado de un complemento directo o que también pueda estar acompañado de un complemento circunstancial, ¿sale? En la voz, el verbo intransitivo no nos permite, no admite la voz pasiva en la oración. Dice aquí, Efraín, en el ejemplo, cazaba, ¿sí? Del verbo cazar. Cazaba una liebre. ¿Vale? Cazaba es un verbo que está conjugado en copretérito, ¿sale? Es decir, en el pasado que duró bastante tiempo, ¿no? O al menos más de una vez. De otra forma, la conjugación hubiera quedado Efraín cazó una liebre, ¿sale? Pero en este caso lo estamos usando con el copretérito. Ahora, lo que les decía yo, a la hora de transformar la oración de forma efectiva a una voz pasiva, ¿sale? De forma activa a voz pasiva, nosotros lo que tenemos que hacer es no nada más desacomodar, porque al parecer muchos se están yendo, o algunos de ustedes se están yendo por esa parte de manera confusa, pero no es así. Claro, sí cambia el orden, porque lógicamente vamos a tener que usar el verbo ser, ¿sale? En alguna parte de la oración para poder alternar la posición de las palabras. Si en este caso, si transformamos esta voz activa a voz pasiva, quedaría de la siguiente forma. Una liebre, aquí, era cazada por Efraín. ¿Sale? Quedaría de la siguiente, así de esta forma. Ojo, no pierdan de vista, por favor, la conjugación de la oración del verbo en la oración original, ¿sí? Porque aquí yo también pude haber puesto, ¿no? Si hubiera sido el caso del pretérito, cazó, una liebre, la oración hubiera quedado de la siguiente forma. Una liebre fue cazada por Efraín. ¿Vale? Era y fue. ¿Vale? Pero yo estoy utilizando originalmente esta, cazaba, copretérito, por tanto, la que es válida aquí sería esta, era casada, ¿sale? No fue, porque fue nos habla de una situación que fue y acabó, duró muy poco tiempo, y aquí una situación que vino durando bastante tiempo, ¿sale? Entonces, la conjugación, ¿sí? En el caso de la oración del verbo que está en la oración original, que es el que está conjugado, en la voz pasiva pasará, ¿sí? A otra forma, pero impersonal. El verbo se va a presentar de una forma impersonal. En este caso, casada aparece en la forma impersonal participio, ¿sale? Es decir, funciona como una especie de adjetivo. Y mientras que el verbo que está siendo conjugado es el verbo ser, ¿sale? Que en este caso se presenta en copretérito. Eso es indispensable a la hora de transformar una voz activa en voz pasiva. Acuérdense que el hecho de poder hacer este cambio, esta realización de voz pasiva a voz activa o de voz activa a voz pasiva, es para darnos cuenta si el verbo que estamos usando es transitivo o intransitivo. Recuerden que los verbos intransitivos no permiten la transformación de una oración a voz pasiva, ya que lo que se utiliza es el complemento circunstancial y no nos permite. Vamos a hacer otro ejemplo para ver cómo podríamos equivocarnos a la hora de pasar una voz activa a una voz pasiva, tomando en cuenta que el orden cambia, porque en la oración original Efraín aparece aquí,
en el primer plano de la oración, mientras que la liebre aparece en el tercer plano de la oración, ¿sí? Porque el segundo pues es el verbo. Es la manera cotidiana en la que estamos acostumbrados a ver las oraciones. Ya una vez que transformamos esa oración a la voz pasiva, la liebre pasa a ocupar el primer plano, se le llama sujeto paciente, ¿sí? Y Efraín pasa al tercer plano, ¿sale? Muchos podrían decir, en la voz pasiva nada más se cambia el orden de las palabras, ¿sí? Lo que está hasta el último se pasa a lo primero y lo que está primero se pasa a la última parte de la oración, pero no es así, no se vayan por esa parte, ¿sale? La voz pasiva requiere forzosamente del verbo ser conjugado en cualquiera de los tiempos en los que originalmente está presentado el verbo en la oración simple de su forma activa, ¿vale? Vamos a borrar esto para poner otro ejemplo de una oración que esté utilizando un verbo intransitivo y que por tanto no pueda ser transformado a la voz pasiva, ¿sale? Vamos a utilizar el verbo huir, ¿vale? Ayer les puse ese verbo como ejemplo, el verbo huir. Ese es nuestro verbo original, el que nos interesa, ¿sale? No olviden que vamos a tener que utilizar el verbo ser para transformar nuestra voz activa a voz pasiva. Vamos a poner el caso del mismo Efraín, quien cazaba la liebre. En este caso ahora tiene que huir de un león porque ahora él va a ser el que va a ser cazado, ¿no? Es karma. Bueno, vamos a ver. Efraín, tiempo presente, huye de un león. ¿Sale? Huye de un león. Si ustedes se dan cuenta, o sea, el primer indicio para darnos cuenta que este verbo probablemente es intransitivo es que el verbo no está acompañado de de un complemento directo, objeto sustantivo, de manera adjunta, ¿no? Yuxtapuesta, porque perdería sintaxis. No podríamos decir Efraín huye un león, ¿sí? Tenemos que añadir a fuerza un conector para que la oración cobre sentido. Ese es el primer indicio, pero el segundo indicio es transformar esa oración activa en voz pasiva para comprobar realmente si es posible hacerlo, y si fuera así, entonces la oración sí está incluyendo un verbo transitivo. Si no fuera posible, entonces nos dice la oración que no está siendo usado un verbo transitivo, sino un intransitivo, ¿vale? Entonces, no nada más es acomodar esto para acá y esto para acá, ¿sí? Como yo les había dicho, no se confundan por eso, porque entonces muchos lo hacen y piensan que el verbo sí es un verbo transitivo. Voy a hacerlo de manera equivocada, ¿sale? Abusados. El error sería hacerlo de la siguiente manera. De un león huye Efraín. Ahí aparentemente ya transformé la oración activa en una oración en voz pasiva, pero no es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué no es cierto? Porque estoy perdiendo de vista el verbo ser. El verbo ser no lo he añadido en ninguna parte de esta oración, a pesar de que cambié el orden, sigue estando presente el verbo huir en tiempo conjugado, en tiempo presente, perdón, conjugado en tiempo presente. Huye y huye. ¿Y dónde está el verbo ser? ¿De acuerdo? Entonces no está siendo transformada, a pesar de que el orden de las palabras ya cambió, no está siendo transformada realmente a voz pasiva, ¿sale? Si quisiéramos transformarla, nos vamos a dar cuenta de que no se puede. Por tanto, este verbo realmente es intransitivo. Vamos a tratar de hacerlo y vean cómo pierde el sentido completamente la oración, ¿sí? Efraín huye de un león. De un león es, porque es tiempo presente, huye en este momento, ¿sale? Por tanto, el verbo ser tiene que también estar conjugado en tiempo presente. De un león es huido Efraín. Aquí quedaría nuestra oración en voz pasiva. Ahora, si nosotros nos ponemos a leerla, vemos que realmente la oración no tiene un sentido como tal, pierde cierta sintaxis, no se entiende. De un león es huido Efraín. ¿Le suena lógico? Entonces no es posible realmente transformar esa oración a voz pasiva con un sentido lógico, ¿sale? Por tanto, entonces será complicado que pueda transformarse a voz pasiva. Eso nos da un indicio de que el verbo
es un verbo intransitivo. ¿Queda claro? Esa es la explicación que yo les quería dar, ¿no?, con respecto a estos tips para identificar si el verbo es transitivo o intransitivo. Ahora, acuérdense también que no nada más son las únicas dos categorías de los verbos. También hay verbos que incluso pueden ser verbos transitivos y estar siendo utilizados en un contexto con el verbo, con una forma personal, ¿sí?, de la conjugación. También hay verbos que nos indican otra categoría. Esa la vamos a ver el día de mañana. Yo quiero que el día de hoy repasen esta parte, por favor, y que traten de transformar, de generar oraciones en voz pasiva, ¿sí?, con los verbos que yo les voy a dar a través del grupo de WhatsApp, ¿vale? Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier comentario, por favor, no duden en preguntarme. Ya está habilitado en algunos de los casos los grupos de WhatsApp para que puedan comunicarse conmigo directamente, exponer sus dudas si es que las tienen, y por favor también me gustaría escuchar sus comentarios con respecto a qué les ha parecido el trabajo a través de la plataforma, si se les ha complicado y cuáles han sido las causas por las que se les ha complicado trabajar a través de las plataformas, ¿de acuerdo? Porque nosotros estamos tratando de ampliar la manera de trabajo mediante el uso de otras aplicaciones para que ustedes tengan la posibilidad de aprovechar las videoclases y también de hacer los trabajos en línea. ¿De acuerdo? Quedo pendiente de ustedes. Por favor, dudas, comentarios y sugerencias, háganmelo saber, ya sea a través de la plataforma o a través de los grupos de WhatsApp en estos casos, ¿sí? Y yo voy a estar pendiente de ustedes. Pueden grabar en el caso de los grupos de WhatsApp, pueden grabar audios también, tratando de exponer sus dudas, ya que es más fácil grabar el audio que estar escribiendo los textos, ¿vale? Entonces, por favor, quedo pendiente de ustedes. Nada más, eso sí, cuando me escriban o me manden sus audios, háganme saber su nombre, por favor, nombre y apellido, para yo también estar pendiente, porque a veces las voces se parecen mucho y pues no sé de quién se trate. Pero igual la respuesta va a ser para todos, ¿no?, en conjunto. Pero nada más quiero yo identificar la persona que tenga duda, ¿vale? Nos vemos en los videos próximos, y también estamos pendientes a través de las plataformas y de las otras herramientas de las tecnologías, ¿vale? Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo. Saludos a todos.